Bueno, ¿saben qué? Este mensaje está siendo grabado. Le pedí a mi hijo que traiga la cámara. Creo que de aquí en adelante vamos a estar grabando nuevos mensajes. Y la razón por la cual quiero estar grabando nuevos mensajes, pero especialmente comenzando el día de hoy, es porque, acuérdense, nuestro servicio de inauguración realmente de Grand Opening Service supuestamente es hasta el 17, el 18 de septiembre. Y todavía tenemos que ir haciendo ajustes, cambios en el programa, ir adaptándolos al lugar, muchos detalles, todavía las pantallas no están, la letra no está, no podemos dejar ciertas cosas aquí todavía por la seguridad. Entonces hay muchas cosas que todavía están en proceso y que necesitamos componer y arreglar. Y yo voy a ir de frente como pastor y líder a tratar de reparar ciertas cosas que siento yo que necesitan ser reparadas y que quizás hoy comienza un poco de eso, por eso estoy esperando que se grabe, porque sé que hay varios fuera, ¿vale? Hay varios fuera, me dijeron que iban a estar por una razón u otra, entonces yo no puedo esperar. Siempre quiero que todos escuchemos para que estemos en conexión en lo que Dios quiere hacer y tienen que estar en conexión con lo que Dios está haciendo en mi corazón. ¿Cómo es que lo que Dios quiere realmente hacer? Lo que yo estoy sintiendo de Dios, que es donde Dios quiere que vayamos realmente. Y la verdad hoy, hermanos, déjenme decirle de entrada, Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Y hoy va a doler un poco. Va a doler un poco. Y quizás el otro domingo va a doler otro poquito, pero un poquito menos. Pero sí va a doler un poco hoy. Y no solamente para usted, va a tener que ver conmigo. Porque quiero hablar de algunas cosas, de algunas realidades que como iglesia necesitamos confrontar, reparar, para poder movernos a la siguiente etapa de la iglesia. Es un nuevo principio como iglesia. Y cuando yo miro banca vacía, yo no pienso, cuánta gente no está ahí. Yo miro, wow, cuántos asientos podemos llenar. Es cuestión de perspectiva, ¿sí? Porque hay almas que todavía no están aquí y sentadas, que puedan estar aquí, que hayan escuchado el Evangelio, y somos nosotros los que tenemos que llevar eso. Hoy es un tema bastante delicado, pero un tema de suma importancia. Voy a hablar de verdades que duelen, verdades que nuestro Señor Jesucristo enseñó. En el libro de Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y todos, absolutamente todos, queremos que todo termine feliz. ¿Se acuerdan? Cuando vimos un cuento, queremos ver, vivieron felices. A todos nos gusta terminar feliz. Y de alguna manera u otra nosotros estamos hechos para querer y desear que todo termine feliz. ¿No? Felices para siempre. Y el príncipe se casó con la princesa y vivieron felices para siempre. Qué lindo. Todo eso queremos. Pero ¿sabe qué? Sí, nosotros como cristianos tenemos un final feliz. ¿Cuántos están seguros que su nombre está escrito en el libro de la vida? Que si ahora sonara la trompeta, se va con Cristo. Dijo, algunos no dijeron amén porque no saben o porque no están seguros. No sé, ¿saben por qué? Por eso quiero hablar de esto. Ahora el tema de hoy es bastante delicado. ¿Cuál es nuestra dirección en la eternidad? ¿Cuál es la dirección? ¿A dónde voy a vivir? Y eso lo determinamos hoy nosotros. El ser humano lo puede determinar hoy. ¿Dónde vamos a vivir después de la eternidad? La vida es breve, es bien breve, ¿no? Y ahorita les voy a dar una estadística que es la realidad de las cosas, pero a veces no nos detenemos a pensar en esto. Por eso quiero hablarles de verdades que duelen, ¿no? La realidad de un infierno. Hay un infierno, hermanos. Existe el infierno. La Biblia es bien clara. Jesucristo habló más del infierno que del cielo, ¿saben? En todas las parábolas, casi siempre se refería más a ese lugar de castigo, de sufrimiento y de crujir de dientes. Hay un lugar que le espera a aquella persona que no conocen ni el amor de Dios.
El infierno es real. El problema es esto. Mire, hicieron un estudio, una encuesta, y dice que estos estudios muestran que el 90% de la gente en el mundo cree en el cielo. El 90%. O sea, si yo muero, todo el mundo tiene la esperanza de que voy a ver a mi ser querido que se fue a un lugar bonito, precioso, y que lo voy a volver a ver. Aunque no conozcan a Cristo, aunque estén viviendo vidas pecaminosas y totalmente apartadas de Dios, piensan que se van al cielo, ¿no es cierto? Hasta el más perverso se muere y en el funeral están diciendo cosas bonitas. Pero mire, el 50% nada más, menos del 50% cree que hay un infierno. Y ahí está la puñalada de Satanás, para hacernos creer que si todos, Dios, ¿cómo Dios? Un Dios de amor va a mandar a alguien al infierno. Y le voy a decir, amén, es cierto, Dios no manda a nadie al infierno, ¿sabe? La persona decide irse cuando rechaza el amor de Dios a través de Jesucristo, el perdón, la redención que Dios nos dio a través de Jesucristo. Nosotros, el ser humano, por voluntad propia, decide decir, no quiero nada con Dios. Y Dios, siendo un caballero, dice, yo respeto tu decisión, me duele, pero respeto tu decisión. Dios nos dio libre albedrío para decidir. Mire, por eso quiero hablar de verdades que duelen. Porque aquí hacemos lo que hacemos, hermano. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué digamos que quisiéramos un ministerio? ¿Por qué tenemos un ministerio de niños? ¿Por qué estamos hablando por un ministro de jóvenes que haya un servicio de jóvenes dinámico, contemporáneo, lleno de palabra, lleno de su Espíritu Santo? ¿Por qué queremos ayudar a gente necesitada, viuda, huérfano? ¿Por qué queremos fortalecer la familia, la unión matrimonial? ¿Por qué tenemos ahora, Dios nos ha dado este lugar? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos ha dado esto? ¿Por qué existimos? ¿Por qué existe usted? ¿Para qué está aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Las iglesias están llenas de emocionalismo y de egocentrismo. Y el corazón mío se siente cuando miro que la vida de muchos de los cristianos, que los que llamamos hijos de Dios, estamos tan ocupados, tan llenos de cosas que realmente solamente tienen que ver con esta vida aquí. Y nada con lo eterno. Nada con una perspectiva eterna, cuando la eternidad es mucho más largo. Otra vez, ya les voy a dar la estadística de esto. Y les voy a dar 5 verdades que duelen, 5 verdades que son dichas por boca de nuestro Señor Jesucristo. O las creemos o no las creemos. O es así o no es así. No es negociable esto. Porque si el Dios del todo el universo lo dijo, tenemos que tomarlas a pecho y decir, Señor, o es esto verdad o no es verdad. Porque si es verdad, tengo que pararme de entender y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué va a pasar con mis amigos y seres queridos que no conocen de Dios? ¿Qué va a pasar con aquellos que no conocen de Dios? ¿Qué va a pasar con mi familia que va a ir al infierno? ¿Se ha puesto a pensar eso? Que la realidad del infierno es que muchas personas van a ir al infierno. Y nosotros vamos pensando todo el tiempo en trivialidades, en pequeñeces, y nos enfocamos en estupideces, hermano. Nos enfocamos en tonterías. Y el diablo nos enrueda con cosas mientras la gente está yendo al infierno. Y la vida es sacada y consumida de nosotros. Y la gente que se está yendo al infierno. Y pensamos, gente, pero ¿qué de su familia? Empezando por su esposo, ¿qué por el esposo? ¿Qué de sus hijos? ¿Qué de tíos? ¿Qué de primos? ¿Qué de eso? ¿Qué de esos? ¿Qué de eso? Lo decimos muy trivialmente. Bueno, si esto es un club, cerremos esto. ¿Para qué quiero estar acá? Porque tengo trabajo, tengo familia. Muchos sábados no tengo libres, tengo que estar cuidando y orando todo el tiempo para ver qué es lo que Dios quiere. No tengo días libres a veces, pero le doy gloria a Dios. ¿Por qué? Porque me viene un día donde sí voy a poder descansar. Vendrá un día donde sí voy a poder descansar. Hoy no es tiempo de eso. Pero muchos en la iglesia de Cristo Jesús estamos bien cómodos.
cómodo, bien confundidos por los entretenimientos del mundo. Yo no tengo nada malo de eso. A mí me gusta, por ejemplo, me gusta ver las Olimpiadas, no quiero que se haga religioso y solo pegando en el pecho, no es de eso, hermano. Ustedes muchos me conocen de esto. Me gusta tener diversión, reírme, pero río pensando porque sé que tengo un final feliz. Gracias a la misericordia y bondad única de nuestro Señor Jesucristo. No porque seamos buenos, porque nadie es bueno. Nadie es bueno. No hacemos cosas para llamar la atención a nosotros, para que digan cosas buenas de nosotros, sino porque Él es bueno. Porque Él lo merece. Porque queremos servir con mis dones y mi tiempo y mis talentos, porque Él es bueno. Porque Él es bueno, hermano. Si yo estuviera muerto, si Cristo no me hubiese alcanzado, se lo aseguro esto. Estoy seguro de eso, que estuviese muerto. Lo sé porque lo sé. Y mi alma lo sabe. Y de eso fluye gratitud. Hay agradecimiento. Y sufrimiento a veces. Y sacrificio a veces. Pero con amor. Como muchos de ustedes lo hacen así. Porque los miro. Los veo. Algunos no. Algunos te lo haga el otro. Que lo haga el otro. Que dé otro. Pues es fácil darse por vencido cuando los obstáculos, las dificultades están enfrente. No se puede dar el lujo, ¿no?, de darse por vencido cuando hay tanto en línea, tanto en juego. No se puede. Simplemente no se puede. Es serio. Tengo unas notas y Ruth puede pasarle. Pariente, lo que sea que el Espíritu Santo traiga a su mente, escriba en ese papel, en esa tarjeta, 5 nombres. 5 nombres. Si ahorita usted no tiene los 5 nombres, pues el otro domingo los termina, o durante la semana los termina, porque en los 2 domingos, el siguiente, quiero que se llenen esos por los nombres de personas que no conocen de Cristo, que están cerca a usted, y quiero que comience a orar. A orar nada más, no le va a compartir del Evangelio, no le va a hablar del Señor, comience única, exclusivamente a orar. Solamente eso le pido, que ore por ellos, escríbanlo y comience a orar. Que el Espíritu Santo quite la ceguera espiritual de ellos, que el Espíritu Santo lo toque, que el Espíritu Santo le comience a hacer una obra en esta vida. Mire, hermano, va a comenzar a pasar algo, porque si está pidiendo eso, es conforme a la voluntad de Dios. Porque la salvación de un alma es conforme a la voluntad de Dios. Quizá un salario de 34 horas no es la voluntad de Dios siempre, pero eso sí se le puedo asegurar, que eso es la voluntad de Dios. Y dice Dios que cuando oramos según su voluntad ya tenemos hecho lo que Él nos pide. Amén. Entonces vamos a ir creyendo eso. Escribir sus nombres, ya sea que esté aquí cerca de esta ciudad o que esté lejos. Pero para qué les digo eso, de ese nombre usted puede invitar a alguien para el servicio de inauguración del 18 de septiembre. O el 17, que queremos tener aquí un alcance también. El 17 sábado, que tenemos alcance evangelístico y hacer algo acá afuera. Pero es necesario que comencemos por los de casa. Por eso está grabándose esto. Porque eso le voy a dar el tema a los que no están acá. Quiero que escuche dónde está el corazón. Siento de Dios en esto, conforme a lo que Dios está poniendo en mi corazón. Y que espero que en su corazón resuene verdad, que suene cierto. 5 verdades. La primera verdad, y Dios mediante los anime a orar. Mientras está haciendo eso, vaya pensando y escuchando. La primera verdad que quiero decirle, no todas las personas van a ir al cielo. Y eso no es lo que yo creo, es lo que dice Jesucristo. Mire, vayamos a Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Hermano, yo no quiero ser una iglesia tradicional y una iglesia más. Quisiera que fuéramos una iglesia que realmente, que aquí se siente el amor entre nosotros. Sabe que si sentimos amor para Dios y nos enamoramos de Dios, va a haber amor entre nosotros. Y amor también por las personas que todavía no conocen del Señor. Por eso es que quiero, y estoy hablando de esto, para que realmente nos enamoremos de Dios y nos enamoremos de nosotros, los hermanos que ya estamos aquí. Pero mire, no todas las personas van a ir al cielo. Mateo versículos 13 y 14 dice, dice ahí,
Entrad, y a ver si me ayudan. Entrad por la puerta, ¿qué? Angosta. La mía dice estrecha. ¿Okay? Estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Hay otra versión dice destrucción. Y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, refiriéndose a la vida eterna. Y pocos, mire, pocos, diga pocos. Pocos son los que la hallan. Son bien pocos. Ahora, si usted es parte de esos pocos, dele gloria a Dios por ser parte de esos pocos. Porque usted no hizo absolutamente nada para hacer eso, para ser parte de esos pocos. El Espíritu Santo le redarguyó, le mostró, le llevó a la verdad, le mostró que usted necesita un Salvador. Y ese es Jesucristo. Y comenzó a cambiar su vida de adentro para afuera y sigue cambiándola. Filipenses dice que la obra que Él inició a nosotros la va a terminar. O sea, tengamos paciencia porque Dios no ha terminado con usted ni conmigo todavía. Tengámonos paciencia, tengámonos tolerancia, soportémonos. Así se manifiesta el amor de Dios, soportándonos. Porque a veces, sí, hermano, no hay nadie perfecto. Y aún a Jesucristo no fue perfecto. Le decían cuando hacía un milagro, pues en el nombre de Belcebú lo hiciste. Es impresionante el amor en carne. Y si usted va a querer caminar queriendo a que todo el mundo le acepte, que todo el mundo lo quiera, o que todo el mundo que todo el mundo le caiga, no, pero por lo menos tenemos que ejercitar el amor, tenemos que ejercitar la tolerancia y la paciencia de uno para otro. Pero volviendo al pasaje, dice ahí, entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espaciosa. Muchos, es la palabra que quiero llegar, muchos son los que entran por ella. Muchos quiere decir que una gran mayoría va a la destrucción eterna, a la condenación eterna, a la muerte eterna, a la separación eterna de Dios y de aquellos que han creído en Él. La gran mayoría de personas que están pasando de esta vida a la eternidad están yendo al infierno. Y si usted no siente nada, y si a nosotros nos da lo mismo, solo esperen en aquel día cuando nos demos cuenta, Dios, de la verdad que fue depositada en nosotros y no hicimos absolutamente nada. Porque dice, y pocos, una minoría, encuentran la puerta que conduce a la vida eterna. Debe darle una estadística. Y esto fue sacada de la CIA, Central Intelligence Agency. No son como 2 o 3 años atrás, pero esto son las estadísticas. Mire, más de 131.400 millones de nacimientos por año. Imagínense cuántas personas nacen, 131.400 millones. Ahora, 55.300 millones de personas mueren cada año. Me lo voy a ir quebrando cada vez más hasta segundos. 360 nacimientos por día. ¿Cuánto niños? 151.600 personas mueren cada día. Mueren. ¿Y son estadísticas? 15.000 nacimientos cada hora. ¡Wow! Están ocupados. 6.316 personas mueren cada hora. Cada hora. 6.316 personas. 250 nacimientos por minuto. ¡Wow! Impresionante. Estamos hablando a nivel mundial, claro. 105 personas mueren cada hora. 4 nacimientos cada segundo de cada día. Casi 2 personas mueren cada segundo. Un promedio de 2 personas cada segundo. Mire, 1101, 1102, 1103. 2 personas para tener ahorita. 1101, 1102, 1103.
2 personas murieron ahorita, 1101, 1102, ¿cuántas personas murieron? Muriendo. Ya son estadísticas, no me las estoy inventando yo. Eso es lo que está pasando. Y Jesucristo dijo que la gran mayoría de estas personas va rumbo a la destrucción, a la perdición, a la muerte eterna. Y esto que usted piensa que aquí estamos jugando a la iglesita, a buscar cantar y alabar y tener una escuelita para niños que les enseñe a ser bonitos nada más. La iglesia de Cristo, y no solo nosotros, hermanos, hemos perdido completamente el enfoque de todo. Pero comienza con nosotros, porque también nosotros hemos perdido ese enfoque. En nuestra propia vida. De que gente, no le hablamos a la gente del Señor, hermano. Vamos al supermercado y nos da lo mismo. Vamos al banco y nos da lo mismo. Nos da lo mismo. Andamos en mi rutina. Andamos en mi quehacer. Tengo que ir aquí, tengo que ir allá, tengo que ir aquí, tengo que hacer esto. No es que tengo que ir a predicar, que se espere. No es que tengo que ir a la iglesia y tengo que atender estos negocios. Todos estamos en eso, hermano. Todos. Yo me incluyo. Y mientras gente está yéndose al infierno, mientras gente está pasando la eternidad. Ahora, es fácil decir gente, pero ¿qué cuando es mi ser querido? Hermano, ¿qué si fuese un hijo suyo? ¿Qué si fuese su propio esposo o esposa? ¿Qué de eso, hermanos? La muerte duele, hermano. Pero más duele la muerte eterna. Mira, ahora, esta semana pasó algo, ¿no? 2 cosas. El perrito de Chabela murió. Nosotros estuvimos como por 5 días cuidándolo. ¿Y saben qué pasó? Que nos encariñamos con el perrito. Y cuando lo llevaron, no está el perrito. Y al día siguiente nos dicen que lo atropellaron y murió. ¿Y saben qué? Iba al estudio bíblico el lunes y cuando venía, yo lloré por el perrito. Y, ¿saben? Habíamos tenido fotos y hemos tomado video por el perrito. Ahora, los perros sí no están en el cielo, los gatos no. Amén. Perdón, lo que tiene gato. Pero, imagínense cuando uno pierde un ser querido y esperar. ¿Qué es lo que uno quiere? Es querer verlo de nuevo. Es querer pasar con esa persona de nuevo. Poder reír de nuevo, poder correr con ellos de nuevo. Poder ver las cosas que le miramos hacer en la cocina, en la sala. Y a veces la vida no la apreciamos porque pasa muy rápido. Es solo demandándome cosas, es solo pidiéndome cosas. Pero la verdad es, si paramos un momento y nos quitamos de eso, podemos apreciar las cosas por realmente como son y valorarlas, porque la vida es preciosa. La vida es preciosa. La vida es linda. Más cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, eterno en nuestro corazón. De que si un día muere mi esposo, muere mis hijos, muero yo, los vamos a volver a contar. Y a ver si puedo decir esto o tratar de decirlo. No quiero emocionarlo, no es mi intención, hermano. Yo soy aquí quien soy. Pero esto es la verdad. Yo le he dicho a mis hijos esto. Si una cosa quiero que esté seguro, que si yo me voy para delante de ustedes, que tengan, asegúrense de que puedan llegar allá. Y nosotros vamos a estar esperando. Asegúrense que lleguen ahí. Y la única manera es Jesús. Asegúrense que lleguen ahí. Y si ellos lo hacen, está en ellos. Nosotros hemos enseñado a ellos la verdad. Les hemos enseñado y tratado de modelar a el cristiano lo mejor que hemos podido. No a perfección. Que hemos querido hacer lo mejor para que ellos pasen la eternidad con Cristo y podamos, como familia, tener en la boda del Cordero una pachanga terrible, hermano. No más dolor, no más llanto, no más tristeza. Espero ese momento. Y ese momento me jala, hermano, me
acabo de cumplir 50 años y me está jalando más fuerte. Y siento que no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Tengo que usar cada minuto, cada tiempo que pueda para hacer la diferencia en la eternidad. En la eternidad. En la eternidad con galardones. Llevándome personas que no conocen de Cristo. Queriendo y deseando y orando que la iglesia llegue a ser una iglesia dinámica que alcance alma. No se trata de la iglesia, no se trata de este lugar, porque hay lindas, preciosas iglesias en todos lados, pero nos toca a nosotros hacer la parte nuestra donde Dios nos ha puesto y querer ver la mano de Dios. La mano de Dios. Antes que me vaya, yo quiero ver la mano de Dios. Y no me voy a dejar por vencido, porque el diablo nos tira mentiras, nos tira cada cosa. Pero yo no me voy a dar por vencido en creer de que Dios puede hacer algo grande, Señor. Y quiero ver algo grande un día. Que Dios haga, que diga a la gente, solo Dios pudo hacerlo hecho, porque esta persona, wow, qué bárbaro. No ser incómodo lo hizo Dios con ellos. Entonces, no todas las personas van a ir al cielo, hermano. Pero mire, la otra verdad que sale de ahí es que más personas, ya lo dije, lo impliqué, ¿no? Van a ir al infierno que al cielo. Más personas van a ir al infierno que al cielo. Eso es lo que pasa. Ahora mucha gente piensa, totalmente, que si soy sincero, si hay sinceridad, todo lo que Dios mira. ¿Cierto o no? ¿Es eso verdad o no? ¿Es cierto que si yo soy sincero voy al cielo? No importa lo que crea, no importa que el Dios que crea, es el mismo Dios. No, y yo no lo digo yo solo soy el mensajero. Yo solo creo lo que Jesucristo dijo. Jesucristo dijo, en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó a Tomás, ¿no? Jesús. Nadie llega al Padre sino por quién. No por la religión, no por esta iglesia, sino por Jesucristo. Pero Él es el camino. Él es la verdad. Él es la única, la exclusividad de cómo vamos, de Jesucristo. La única manera que somos salvos es creyendo en Jesucristo. Ahora, si yo les digo, por esto trae el celular acá. Porque si yo le digo, o algunos de ustedes el número de celular, pero si usted le digo a todos, marque cualquier número y va a sonar acá. Cualquier número que marquen va a sonar en mi celular. ¿Pasaría eso? No pasa en esto. Lo mismo es del cielo. No puede creer en cualquier cosa y llegar a la misma fuente, al mismo lugar. Se tiene que creer en Jesucristo. Jesucristo, Él lo dijo. No la iglesia. No la iglesia bautista, no la iglesia pentecostal, no la iglesia o Asamblea de Dios, presbiteriana, no, o la católica, nada de eso. Es la iglesia lavada con la sangre del Cordero. Esa es la iglesia verdadera, que es la iglesia universal que va a ser levantada. No, todos aquellos creyentes que hayan conocido el camino, la verdad y la vida, porque el único medio es Jesucristo, no hay otro medio. Y ahora por eso tenemos que hablar a las personas de eso. Tercera verdad, muchos piensan que son cristianos, pero no lo son. Eso es serio. Perdón. Vamos a editar los mocos de la... Muchos piensan que son cristianos, pero no lo son. Mateo 7, 21 y 23, ahí dice, no todo el que me dice, a ver si ya todo lo tiene. Porque si usted solo me escucha a mí y no lee lo que la palabra de Dios dice, no quiere decir que se lo está inventando, hermano. Porque la exhortación y la autoridad tiene que venir de la palabra de Dios, no de ningún hombre. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Dios. La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dicen, aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Imagínense esto. Profetizaban, echaban fuera demonios y hacían milagros en el nombre de Jesús. Pero dice que Dios va a Jesucristo a decir que aparte de mí no los conocí. Ahora yo puedo estar aquí, en otras palabras, hermano, yo puedo estar haciendo los actos religiosos
y no ser hijo de Dios y creerme que soy hijo de Dios. Yo puedo estar aquí predicando, así como lo estoy haciendo, o alguien, y no ser hijo de Dios. Imagínense lo que Jesucristo está diciendo acá. ¿Cuántos han profetizado acá? ¿Cuántos han echado demonios acá? ¿Cuántos han hecho milagros acá? Imagínense. Y miren lo que están haciendo estos hombres, que dice Dios no son hijos. En el nombre de Él hicieron milagros, y Dios los hizo por causa de su nombre, pero no por causa de ellos. Por eso muchas veces usted, si mira a un hombre haciendo milagros, no diga ese hombre es de Dios. Hay que examinar primero lo que enseña, y si es sana doctrina, y si es verdad de aquí, lo toma, y si no, no lo tome, aún lo que yo estoy diciendo. Usted sea como lo debe ver, escudriñelo todo, tómelo de verdad y desecha la mentira. Amén. Porque si usted no tiene discernimiento en este tiempo de apostasía, se lo va a comer. ¿Quién? No sé quién, pero varios se lo va a comer. Nos van a engañar y nos van a confundir. Ese tiempo de apostasía, se oye tanta tontería en la radio y en la televisión que yo quiero tirar a veces el control. Manipulando a la gente a dar, manipulando a la gente a hacer cosas que no va, hermano, no va. Nosotros podemos adorar a un Dios con nuestra inteligencia, emociones, pero compasión y todo, pero no manipular a la gente a emocionalismo y hacer querer sentir algo. Si el Espíritu Santo se mueve, gloria a Dios. Ser genuino y transparente delante de Él. Y si Él nos da, nos da. Pero si no sentimos, no quiere decir que no hubo presencia de Dios. La presencia de Dios está ahí, porque somos sus hijos y el Espíritu Santo obra en nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Muchos, por eso, en aquel día dirán todo eso, ¿no? Harán eso. Y mire, yo he estado en muchos funerales de mi trabajo, he estado en 2 o 3, otros que he podido ya hacer aquí como ¿no? pastor de la iglesia, pero la mayoría de personas, otra vez, cuando están en el funeral piensan que la persona que está ahí va a un lugar bonito. Y siempre dicen, la volveré a ver. No, pero el tipo o la tipa tenía una vida terrible. Ahora, Dios quiera que en el último segundo, si alguien es tan rápido, perdóname, no sé, puede ser que sea arrepentido, no sé. Y puede ser que sí, no está de mí decir no, pero la verdad es esta, que si no conoció de Cristo, hay solo 2 lugares, o el cielo, o, a ver, dígalo hermano, para ver, o el infierno, porque no nos gusta, ¿va? Eso va. No nos gusta eso. Porque el infierno no con nuestro Dios de amor. Ya voy a llegar. Ya le voy a mostrar que sí va con nuestro Dios de amor. Es por amor precisamente que tiene que castigar al malo. Es por amor que tiene que castigar al perverso. Es por amor y por ser un Dios justo tiene que castigar al pecado. Él no quiere, porque por su misericordia mandó a su Hijo en la cruz del Calvario. Y el castigo fue puesto en Él. Pero si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, nosotros entonces ya no tenemos que tomar ese castigo. Pero el ser humano dice, no, yo no quiero nada y quiero vivir estos 60 años haciendo lo que a mí me da la gana. Y Dios dice, hazlo, pero te va a doler al final. Y yo no quiero eso para ti. Yo te he hecho con un propósito. Yo te he hecho con algo en mente. Usted es especial, hermano, hermana. Usted es especial. Usted es especial. Usted es importante para Dios. Nadie deje que lo ponga a sus pies encima de usted, porque ustedes son hijos de Dios, hijas de Dios. Tenga papeles o no tenga papeles, usted es hijo de Dios, hija de Dios. Su ciudadanía está en los cielos, porque Jesucristo lo hizo. Y por eso nosotros tenemos que caminar con esa soltez, con esa solidez. Soy hijo del Altísimo, del Dios Todopoderoso. En su favor, su cuidado está conmigo. A veces me entra eso, porque el diablo siento que sacude a muchos de ustedes y les quita la identidad que tienen en Cristo. Y muchos de ustedes también tienen culpa por no escudriñar quiénes son en Cristo aquí en la palabra de Dios.
diablo. Ahora, la cuarta declaración: cuando muero no hay otra oportunidad. Cuando uno muere ya no hay otra oportunidad. Hay doctrinas que enseñan que cuando alguien muere hacemos no quiero decir, no, porque hay muchas diferentes maneras de hacer esto. Yo no quiero atacar ni sentir que ataco a la iglesia tradicional. No es eso para nada es mi intención, porque hay muchas creencias por allá erróneas, pero sí sé lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran. Lo que se refiere es que murió una vez y para siempre al momento de tener que dar cuenta a Dios. Todos solamente vamos a tener una vida y vamos a morir una sola vez. La palabra de Dios dice esto: está establecido, ya está dicho que los hombres, mujeres, niños mueran una sola vez y después vamos a pararnos delante de Dios. Y a ver si me da tiempo, vamos a ver Lucas 16 más adelante. En esta parábola, para muchos es parábola, pero esto es un hecho real entre Lázaro y el rico. Pero si no, lo voy a llevar a casa. La última verdad. Pero permíteme hacerle una pregunta primero de esto. Me está pasando. Ahora, mediten esto. ¿Tiene usted idea cuánto tiempo le queda aquí en la tierra? ¿Okay? ¿Tiene usted idea cuánto tiempo aquí me queda aquí en la tierra? Exactamente me queda a mí 1 hora con 15 minutos. Pero ¿sabes cómo? Vamos a ver qué va a hacer mañana. Yo le preguntaba: oh, tengo aquí, voy a hacer esto. ¿Qué va a hacer otra vez? No, yo tengo aquí. ¿Qué es eso? Otro dice: oh, man, yo no tengo para mi retiro. Yo no tengo para mi retiro. Tengo que ahorrar para mi retiro. ¿Quién le dice que va a estar bien? Muchos dicen: no tengo para mi casa, tengo que tener mi casa para cuando me retire, ya la quiero tener pagada. Está bien. Pero si ya la pagó y no paga taxes, se la quita el Estado. Como un abogado vino, ¿no? Y le dice a un estudiante, le dice: ¿qué quieres hacer tú cuando ya seas abogado? Bueno, ya cuando sea abogado voy a establecer, voy a agarrar un buen trabajo y voy a quizás comprar una casa. Y después de él, quizás después me case, tengo unos niños, una bonita esposa, una esposa modelo. ¿No? Y después quiero comprar una casa allá en la playa y tener una casa allá. ¿No? Y después de eso, ¿qué? Bueno, quizás pueda tener mis sobrinos, mis nietos y mis hijos, y quizás les pueda ayudar también en lo financiero a ellos para que ellos también sigan su carrera y sigan adelante. Y después de eso, ¿qué? Pues de eso ya me voy a retirar y voy a estar descansando en casa. Quizás voy a comprar una de esos mobile homes y me voy a pasear por todo Estados Unidos y voy a andar paseando y dando la vuelta por todos lados y me la voy a llevar tranquilo. Después de eso, ¿qué? Bueno, ya casi voy a morir, voy a estar con mis nietecitos ya viejitos. Y después de eso, ¿qué? Me muero. Y después de eso, ¿qué? Después de eso, ¿qué? Yo creo que la vida es bien breve y a veces estamos más enfatizando las cosas temporales, terrenales todo el tiempo y nos quitan tanta paz. Tengo un televisor bonito, ya no me gusta el televisor porque le mira el del hermano, el mío. Estamos tan contentos, satisfechos todo el tiempo, tenemos techo. La mayoría de aquí vive como rico, no importa dónde viva. Considerando y basando al 2. Somos el 2% de la población del mundo. Usted tiene carro. La mayoría de aquí tiene carro. Por lo mínimo tiene 2 televisores en casa. Mínimo. ¿Okay? Tiene tantas cosas. La gran mayoría del porcentaje del mundo no tiene nada. Mueren de hambre. Y yo digo: y lo voy a comer lo mismo. Y yo digo: gracias yo por alimento. No, eso no me gusta. No, ¿qué hiciste, mujer? No sé, o tal vez el hombre conoce. Hoy conoce hombres, muchos cocinan. Última declaración. La puerta de la eternidad puede ser cerrada en cualquier momento. En Lucas 13:25
Lucas 13:25 dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. No sé, en otras palabras, no te conozco. No te conozco. Hoy, hermano, es la oportunidad de nosotros estar. Ay, se me cayeron los animales del arca. Esto Ruth lo compró pensando en la clase de niños, pero a mí me ocurrió usarlo hoy. El niño grande. Y porque ustedes tienen mentalidad de niños, actúan como niños. El arca, ¿recuerdan el arca? Ahí está un dibujo. Ahí está un dibujo en esta nursery, el arco iris y todo. Qué bonito. Qué lindo. El arca con sus animalitos. Dios metió un paro de carro. ¿Y este qué está haciendo? Este de aquí. Eso no existía en ese tiempo. Y si el elefante es morado, no importa. Un canguro, ya no sé en español, se me está olvidando el español. La jirafa, todo bonito, todo. Dios lo metió y enseñamos a los niños esto, ¿no? Pero hubo un tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente iba a pasar? ¿Qué es lo que venía con el arca? Ayúdenme. Se iba a cerrar. Venía un tiempo que el arca se iba a cerrar. Y Noé estaba anunciando a todo el mundo: métanse al arca, vengan al arca, porque viene un diluvio y va a destruir todo. Métanse al arca. Creen, Dios va a destruir todo. ¿Y qué decían de Noé? Está loco. Está loco. Ahora nosotros nos dicen muchas veces loco, gloria a Dios. Estamos locos. Locos por Cristo. A mí no me importa. Pero miren, se va cerrando. Se fue cerrando y se cerró. Y lo que no ponemos y enseñamos a los niños, una pintura de todos los niños ahogados, de todos los hombres, niños y mujeres muriéndose ahogados. ¿No es cierto? Que nunca enseñamos ese cuadro. Y siempre enseñamos lo de este bonito, y se salvó la familia de Noé. Pero la verdad es que miles estaban muriéndose alrededor. Y ese es el Dios de amor, que estaba matando niños, ancianos, hombres, mujeres alrededor de esto, porque no quisieron entrar al arca. No porque Él quiso. Él hubiera podido hacer un arca más grande. Pero los hombres, que era el pecado predominante en el tiempo de Noé. ¿Cuál es el pecado predominante en los tiempos de Noé? Porque Jesucristo dijo: mi venida será como en los tiempos de Noé. Dice, la incredulidad, la desobediencia, ¿qué? La inmoralidad sexual, homosexualismo, fornicación, adulterio, pero más que todo marcado por el homosexualismo. No es el único ni es el pecado peor, pero era marcado por eso. Mira alrededor, escuche las noticias, despertemos, hermano. La venida del Señor está más pronta de lo que la iglesia se da cuenta. Y hablando de la iglesia del oeste de Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, el diablo nos ha puesto un chupón en la boca y estamos bien entretenidos, chupando, pensando como el mundo piensa. Mi retiro, mi casa, mi finanza, mi comodidad, mi tranquilidad, y no quiero incomodarme un poco para hacer la diferencia en terceras personas, pero familias que necesitan palabras de aliento, familias que necesitan que les vaya a visitar y les dé verdad. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Usted ya sabe la verdad, usted puede predicar la verdad, usted puede orar. Familias que están, hombres y mujeres esclavas a la pornografía, al alcoholismo, o mujeres esclavas a la depresión y a la tristeza y a los malos pensamientos. Pero usted tiene la verdad, usted puede ir y orarles y darles palabras de esperanza en Cristo. Pero el problema es que si usted está
está mal, ¿cómo yo voy a ir a dar a otro allá? Si yo estoy fregada también. Estoy fregado también. Y mientras tanto, mire, Jesucristo, ahorita en el tiempo, la gente estamos diciendo, métete a Jesucristo. El arca es tipo de Jesucristo. Métete, y la gente, nosotros no es de convencer y meter a nadie a la fuerza, porque Dios no necesita de nadie. Es de apelar en el amor de Dios, que se meta y hacerlo con amor, no diciendo pecador incircunciso, no, diciendo por favor, ven, entra. Pero nosotros a veces la iglesia lo hace de una manera condenatoria, ¿no? Como que nosotros fuésemos perfectos, como que nosotros ya lo tenemos todo bien. Hay que clamar y apelar en amor y con amor, para que Dios haga algo en los corazones de las personas y que puedan sentir nuestro amor, para cuando la gente entre acá pueda sentir el amor a Dios y el amor hacia ellos. Una persona que no está aquí siempre, la envolvamos, la abracemos, le decimos bienvenida, bienvenido, Dios te bendiga, te amamos, te queremos, qué bueno que estás aquí. Y que no seamos indiferentes, gente viene y se va igual, que no seamos el tipo de iglesia que alguien viene y que nadie le saluda. Eso no muestra el amor de Dios. Eso no muestra el amor de Dios. ¿Y por qué me da gusto que se hagan un poquito al momento? Porque puedo sentirme y desahogarle, decir esto por lo que somos los bases. Porque el tiempo vendrá que no voy a predicar de esto un poquito menos, le voy a enseñar, pero vendrá el tiempo donde voy a poder decirlo. Pero esto es para ustedes, los hijos de Dios. Por eso le decía lo que le digo, que iba a doler un poco. Pero espero que duela, hermano, no sintiendo usted acusación y condenación mía, porque yo estoy en la misma situación que usted, sino sintiendo que Dios nos motive a mí, mi hermano. Que el Señor nos haga ver las verdades, de estas verdades, que realmente es por lo que hacemos todo lo que estamos haciendo. ¿Usted cree que son? Mire, hermano, yo estoy curado de nombres y de títulos. Por eso le digo, no me tiene que decir ni pastor, estoy curado de eso. Estoy asqueado que haya jerarquías en la iglesia. Nuestra gente se está muriendo de afuera. Y lo que lo dejamos tanto entre nosotros por tontería. Cuando gente está yéndose al infierno. ¿Por qué somos así, hermano? ¿Por qué nos gusta tanto el egoísmo llamar? No se trata de nosotros, hermano. No se trata de nosotros. Se trata de personas, de jóvenes, de mujeres, de hombres, de niños que necesitan oír que hay esperanza, que no se tiene que dar un balazo, no se tiene que tomar un bote de veneno. Hay esperanza en Cristo. No te des por vencido. Matrimonios que están así, de una uñita, no te des por vencido. Ama a tu esposa, ama a tu esposo. Se puede, con Dios se puede. Si se puede con Jesucristo, dale la oportunidad a Él. Deja que Él te cambie tu vida y te dé la fuerza, la sabiduría para hacer lo que Dios quiere que haga. Pero tiene que creerlo. Tenemos que creerlo nosotros que eso es posible. Porque si nosotros no creemos que es posible, ¿cómo vamos a anunciar con la unción del Espíritu Santo y con la autoridad dada por Dios que es posible? ¿Qué es posible? Tener una iglesia que le dé lo mismo cualquier cosa, con tal que esté haciendo yo mi parte en el reino de Dios, que esté haciendo lo que Dios quiere que yo haga, que esté cumpliendo el propósito para el cual Dios me crió, usando mi talento, mis tiempos, mi energía, mi dinero para llevar gente al Señor. Si usted cree que todo esto es todo más dinero, tenemos un presupuesto bárbaro acá, y Dios nos está proveyendo de manera incondicional. Para mí el número de personas que somos, y hemos dado, nos faltan $15,000 para pagar el down payment. Y nunca ha oído eso usted, nada de esto. ¿Qué iglesia va a tener un presupuesto donde tenemos que dar $10,000 al mes hasta aquí en noviembre? ¿Sabía eso? No sabía eso. ¿Y usted cree que por qué? Cuando es de rechazo, cuando es de dificultad, de obstáculo, ¿usted cree que yo estoy orando por cosas pequeñas? Si yo no ejercito mi fe en creer lo que Dios está haciendo y puede hacer aquí, ¿de qué me sirve decirle aquí Dios puede y no pongo en riesgo en creerle a Dios? Y hasta
el día de hoy Dios ha cumplido su promesa. Cuando Él dijo, yo voy a ser tu proveedor, hasta el día de hoy, en menos de 3 años, Dios ha proveído, hermano. Porque Dios ha puesto en usted eso. ¿Cuándo me ha oído usted hablar a mí de dinero y hacerle una llave aquí? ¿Cuándo? No hay un solo domingo que usted pueda decir, yo le manipulé a dar. Y los hermanos que han pasado acá han dicho un versículo bíblico y han animado a ser fiel a Dios. Es lo único. Bien leve. Porque no vamos a ser una iglesia manipuladora. Queremos ser una iglesia genuina y transparente, que sea Dios el que se mueve los corazones, no nosotros manipulando emociones, porque ¿sabe qué? Yo puedo decir cosas que le manipulen a usted a dar, que le manipulen a usted a sentir ciertas cosas. Lo sé, hermano, lo sé, lo veo, lo puedo hacer, se lo digo de todo corazón, pero no sería veraz, no sería genuino y transparente delante de Dios, al cual yo tengo que dar cuenta. Y tengo que proclamar la verdad, aunque a veces la verdad como hoy me duele. Porque ¿sabe qué? Gloria a Dios, sabe que has empezado esto en mi espíritu. Que no ha sido fácil. Para usted oírlo no es fácil para mí darlo. ¿Usted cree que yo paro aquí? Hermano, no, siento el peso y la responsabilidad. Y Señor, le digo, Señor, ¿es esto realmente? ¿Es esto realmente? ¿Es esto realmente? Señor, ¿qué no puede darme algo mejor? Algo que más motive a los hermanos. Pero la verdad, la realidad es esto. Dios me lleva aquí, me lleva aquí, me llevó aquí, una vez y tras otra. Y no pude hacer un lado, hermano. Y le digo, y con esto ya cierro. Es mi primer cerrado. Me debe 3. No. Esos nombres que escribió usted ahí, por favor, ore durante la semana por ellos. Comience a orar por ellos. Comience a orar por ellos. Entre la semana, si no puso los 5, puso 2, puso 1, lo que sea, comience a orar por esa persona. Septiembre 17, invítele a venir. Queremos tener lo mejor que podemos dar, ofrecer como iglesia. Dios va a proveernos. Estoy orando por un milagro de provisión enorme a este lugar. Y le voy a decir el milagro cuando ocurra. Yo sé que va a ocurrir. Para poder salir, no solamente salir con los gastos, sino poder seguir haciendo la diferencia necesitada. Queremos ser la diferencia a las personas que necesiten alimento, ropa, o lo que sea. Pero necesitamos reestructurarnos, necesitamos el equipo, estar juntos. El próximo domingo vamos a estar en la casa de Pablo para todos los del Mesa Board, lo quiero decir, está grabado. Vamos a estar ahí con sus esposas, sus hijos. Quiero que estemos en la casa de Pablo todos. Está invitado el que quiera venir. Vamos a hacer un Pablo, vamos a comer ahí y quiero que estemos juntos. Me importa la unidad de la iglesia. Y yo no voy a dejar de ser cada vez más directo, más claro y más confrontativo en las cosas que necesitamos arreglar para poder estar listos verdaderamente, aun con nuestras imperfecciones, para que Dios pueda mandarnos gente y podamos ver gente salva y gente transformada por el Evangelio. Hermano, acuérdense, usted haga memoria, no sé si algunos se acuerdan, pero yo casi 30 años atrás, es como que fue ayer que siento el amor de Dios entrando a mi vida, hermano, y me cambió mi vida. No es religión, hermano, en serio, yo era ateo. Yo decía, gracias a Dios que no creo en Dios. Yo era ateo. Y cuando entró a Dios en mi vida, yo ese momento no lo olvido y hasta me hace llorar, me conmueve y siento el amor de Dios hasta el día de hoy. Le pido a usted, recuerde de eso, crea en Dios. Dios no solamente quiere nuestra fidelidad, es únicamente. Y compartamos el amor de Dios. No vaya a la vida haciendo nada. Si usted está viviendo en pecado, si está pecado en su vida, pues venga conmigo, le diamos juntos, nadie le va a acusar. Si está viviendo mal, hay algo malo en su vida, vaya con alguien que en confianza, que hay hombres espirituales que le pueden ayudar. Pero saque el pecado a la luz.
Saque el pecado a la luz y demos juntos, luchemos juntos. Pero seamos una iglesia limpia, santa, pura. No que seamos perfectos, pero que vamos a luchar en contra de todo lo malo. Juntos, juntos. No hay acusación, juntos. Es mi hermano. Y el amor cubre multitud de pecados. Amémonos. Amémonos. Por favor, amémonos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se lo suplico. Amémonos. No solamente para sentir el amor entre nosotros, para cuando Jesucristo dijo, cuando miren cómo se aman entre ustedes, ellos entonces dirán, estos son sus discípulos. Cuando miren cómo nos amamos nosotros. Oremos. Cierre sus ojos. Gracias, Señor Jesús. Padre, en nombre de Jesús, pedimos por estas personas, estos nombres que hemos puesto en este lugar. Muchos de estos nombres, Señor, son nuestros propios hijos, quizás. Son nuestros propios esposos y esposas. Son sobrinos, nietos, amigos de trabajo. Tú sabes. Pero Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo comience a obrar en sus corazones como solamente tú obras. Como solamente tú obras. Tú convéncele, Señor. Comienza a hacerle sentir una necesidad de Dios. Una necesidad de Dios. Ayúdales, Padre Celestial, porque el diablo les ha cegado el entendimiento para que no vean tu luz. Ahora suplico, te ruego, en el nombre de Jesús, que esa ceguera espiritual, caiga en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, comienza a orar. Comienza a convencerles. Comienza, Señor, comienza. Y al momento indicado que tú nos muestres, que tú nos des el tiempo de invitarles, nos des el tiempo de compartirles de tu amor. De tu amor incondicional. De tu aceptación, no de condenación, sino de tu amor, de tu perdón, de tu salvación, que no es religión. No queremos predicar religión, queremos predicar relación con Dios, una relación dinámica, viva con el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, con el Creador del universo. Que es posible tenerla por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, que no solamente murió, pero también resucitó al tercer día y viene de nuevo por aquellos que hemos conocido de ti. Señor, ayúdanos como iglesia a entender, a comprender el llamado al cual lo estás dando. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Padre, porque nuestras imperfecciones y limitaciones quizás sean muchas, pero Señor, tú eres perfecto y para ti no hay límite, y tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de este pueblo, tú eres el Dios de esta iglesia, y declaramos en el nombre de Jesús que todas las fuerzas del mal, toda hueste inicua de mala que venga en contra de este lugar, en contra de mi hermano, sea echada afuera, Señor, echada afuera en el nombre de Jesús. Y que tú vas a glorificarte y honrarte, Señor, por salvando, redimiendo, cambiando, transformando vida, Padre, porque necesitamos ver ese manifestar de tu amor, ese manifestar de tu poder, mover de tu Espíritu Santo fuerte. Queremos seguir orando y creyendo que vamos a verlo antes, Señor. Pronto lo podemos ver, pero ayúdanos a hacer nuestra parte, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a incomodarnos muchas veces, a trabajar, a no desanimarnos cuando veamos que las cosas quizás no pasan con la rapidez que queremos, pero en el nombre de Jesús que queramos seguir creyendo, confiando, esperando en ti, hasta que se haga una realidad, al ver los sueños, la visión, de ver gente viniendo a Cristo, de ver almas siendo transformadas por el poder de